Muy bien, buenas noches para todos y todas. Damos inicio entonces a esta quinta sesión de este espacio de seminario introductorio al psicoanálisis de Jacques Lacan, eh, que nace como con la pretensión de producir ciertas resonancias en ustedes, ¿cierto? Para que puedan eventualmente adentrarse un poco en la obra de este autor. Lacan es una de las formas del psicoanálisis. No voy a decir que es la única, pero me parece a mí que es una de las formas más pertinentes, sobre todo teniendo, digamos, como norte lo que para mí sería la mayor importancia del psicoanálisis, además de su formulación teórica, y es la capacidad que tiene para saber hacer con el sufrimiento y el malestar humano. A mí me parece que ese es algo que hay que resaltar en cada una de estas sesiones, y estoy un poco seguro, no diré que seguro del todo, que lo que los podría mover a ustedes a estar aquí trabajando psicoanálisis un viernes en la tarde es esta forma clínica del psicoanálisis, la forma como el psicoanálisis no solo puede interpretar el malestar o el sufrimiento humano, sino también un saber hacer con eso. En una época en donde digamos, los discursos de salud mental son muy frecuentes. Es muy frecuente hoy hablar aparentemente de salud mental, pero bueno, el psicoanálisis es una de las tantas ofertas para pensar, digamos, esta relación con el sufrimiento, no solamente el sufrimiento a nivel de lo psíquico, sino incluso el sufrimiento a nivel del cuerpo. Creo que eso puede ser una buena vía de entrada para nuestra sesión de hoy, la relación entre la psique, podríamos decir así en términos freudianos o en términos mucho más generales, la mente, o en términos más precisos, en la relación entre el inconsciente y lo que denominamos el cuerpo en psicoanálisis. ¿Qué es el cuerpo en psicoanálisis y por qué este cuerpo que el psicoanálisis estudia no sería el cuerpo de la medicina, que para el psicoanálisis, por ejemplo, sería el organismo? Em, ¿Por qué Lacan ubica, cuando Lacan hace la proposición, cuando Lacan hace la proposición de los tres registros, lo real, lo simbólico y lo imaginario, Lacan va a ubicar al cuerpo en lo imaginario? Y eso lo ubica en un estatuto totalmente distinto del estatuto del cuerpo. Entonces, habíamos dicho la sesión pasada que esta formulación del estadio del espejo, que es una formulación en apariencia como antigua en Lacan. Les dije que hay quienes dividen a Lacan en tres: el Lacan de lo imaginario, el Lacan de lo simbólico y la lingüística, que ya revisamos, y el Lacan de lo real y el planteamiento del goce. Yo estoy de acuerdo bastante, digamos, con Edelstein, en que es una visión bastante lineal, como si la teoría de Lacan, digamos, fuera evolucionando y fuera abandonando cosas. Y en este sentido, yo creo que hasta el final uno encuentra el asunto de lo imaginario y lo simbólico, el asunto de la estructura y el asunto de lo especular. Lo que vamos a tratar de desarrollar hoy es esta idea de lo imaginario que Lacan formula en lo que él llama el estadio del espejo. Y básicamente esto podría interesarnos porque allí Lacan formula tres cosas, que son invenciones o construcciones para un sujeto. Lo primero es el yo. En términos generales, digamos, para quienes no están familiarizados con estos conceptos psicoanalíticos, el yo tendría que ver, o por lo menos me sirve tratar de definirlo así inicialmente, con el asunto de la identidad, un principio de identidad. El hecho de que yo sepa que yo no soy Mario Alberto Pertús, por ejemplo, que no soy Carlos Manuel Aguirre, que soy Jorge Luis López. Pero eso nos plantea, digamos, una situación bastante interesante, medio paradójica, en el sentido de que esa identidad que hace que yo sepa que no soy Mario Alberto Pertús, sino Jorge Luis López, no me es dada, digamos,
porque sí, no me es dada a causa de mí mismo. De hecho, el hecho mismo de que diga no me es dada, quiere decir que me es dado, ¿cierto? Por una instancia totalmente ajena a mí. En español, yo no me llamo Jorge Luis López García. A mí me llamaron Jorge Luis López García. Y eso introduce unas cuestiones muy interesantes que interpelan, digamos, como las ideas que están arraigadas en el sentido común sobre esto que llaman identidad, o que están arraigadas en las construcciones científicas o teóricas de áreas o disciplinas como la psicología, por ejemplo, incluso también como la filosofía, del lado de lo que en filosofía se llama la ontología, por ejemplo, que es todo este tema de la construcción o del estudio teórico del ser. El psicoanálisis partiría de una posición, digamos, como no ontológica o como algunos llaman una ontología negativa, porque no es una formulación teórica sobre el ser. Lacan lo que va a proponer es una falta en ser, es decir, más o menos como lo que he dicho en sesiones anteriores, de que no habría una sustancialidad o, aunque no es lo mismo, una esencia de lo que soy. Así como me llamé Carlos Manuel Aguirre, me han podido colocar, qué sé yo, Juan David Hernández o como ustedes quieran jugar. Miren que, por ejemplo, en clase siempre yo bromeo con este tema de los nombres en el contexto universitario y generalmente las personas tienen como esta idea un poco bastante particular y chistosa, es muy graciosa, que de hecho tiene, digamos, mucha gracia hacerlo. El hecho de que yo diga, por ejemplo, de que Mario tiene cara de Mario. Ve, tú tienes cara de Mario, dice uno, ¿cierto? O tú no tienes cara de Carlos Manuel. Tendrías cara de llamarte, no sé, como de Sebas, ¿cierto? Y estos clichés, que son clichés sociales, seguramente por asociación, son graciosos, pero son totalmente arbitrarios. Cuando veíamos la naturaleza del signo lingüístico, una de estas características de esta naturaleza, eh, que es curioso la palabra naturaleza porque no tiene nada de natural, es precisamente la arbitrariedad. Es decir, yo de Jorge Luis López no tengo nada. Así me pusieron, ya está. Y me toca identificarme a eso. Entonces eso que yo siento tan íntimo como el nombre propio, ni siquiera es propio, es ajeno. Eh, el estadio del espejo es una de las formulaciones iniciales en Lacan para sostener, digamos, una oposición, me parece a mí, a lo que, por ejemplo, señalaba Manuela, que no la veo todavía por aquí conectada, cuando Manuela decía, ¿para qué sirve este yo lacaniano? Porque el yo de los postfreudianos es un yo adaptativo, ¿cierto? Generalmente quienes ven conmigo modelos psicoanalíticos, psicología dinámica, estas cosas, seguramente que se privan de leer otras cosas porque ahí introducimos a Freud y Lacan, pero hay otras formulaciones del psicoanálisis. Manuela, la sesión pasada traía las formulaciones de Heinz Hartmann, por ejemplo, y un yo que tiene que ver con lo que él llama el área libre de conflicto, que se parece como un yo cognitivo, ¿cierto? Como una especie de ser pensante que toma decisiones, que se adapta. Y por eso los postfreudianos empezaron a hablar de una adaptación del yo y de un reforzamiento del yo, como de hacer el yo más fuerte, para que pueda tener alientos quizás como de lidiar eh, con ese panorama freudiano del ello pulsional y del superyo tiránico. Lacan rompe un poco con eso y básicamente lo que propone Lacan es que el yo es falso. Es decir, esa sensación de identidad que tenemos es una mentira. Quizás es una mentira necesaria, también habría que decirlo, porque nos permite más o menos, digamos, como tener cierta dimensión ilusoria de certeza de lo que somos. Pero ustedes y yo sabemos que hay muchos momentos en la vida en donde uno pierde esa certeza de lo que es. Yo no soy así, no sé qué me pasó. ¿De qué va el estadio del espejo entonces?
El estadio del espejo es una teoría, es un concepto en Lacan que presenta en el Congreso de Marienbad, el congreso en donde Lacan hace como su entrada al psicoanálisis, es el Congreso Internacional. Eh, Freud no va a este congreso por quebrantos de salud, pero sí asiste Ana Freud y asiste Melanie Klein y otros tantos teóricos del psicoanálisis bastante conocidos. Lacan es un joven psiquiatra desconocido, está pretendiendo formular algo que a mi modo de ver, a pesar de que se quiera asimilar con las teorías del narcisismo en Freud, no tiene nada que ver. Bueno, no sería tan extremo de decir no tiene nada que ver, pero hay una proposición totalmente opuesta a la proposición, digamos, de Freud en esta teoría del narcisismo. Em, en esta obra de Lacan, entonces, la tesis del estadio del espejo ocupa un lugar crucial para comprender la constitución de lo que Lacan va a llamar el yo. Y hay una diferenciación que Lacan hace, porque Lacan habla, bueno, Lacan habla francés, y los franceses tienen dos formas de decir yo. Nosotros tenemos solo una. Por ejemplo, cuando yo digo yo soy Jorge López, ese yo soy Jorge López suena igual a cuando, por ejemplo, Mario me dice quién se come las galletas y yo digo yo. Esas dos palabras para referirme a mí son exactamente iguales en español, pero en francés no. En francés existen dos. Hay un yo que es del verbo, que es el je. Cuando uno dice je suis, je m'appelle, je t'aime, etcétera. Y hay otro yo que es el moi. Por ejemplo, cuando uno dice yo también, moi aussi. Este yo del que Lacan habla en el estadio del espejo lo va a llamar moi. Para que me sigan, eso se escribe muy sencillo, se escribe moi, solo que es francés, y se lee moi. Este yo, entonces, está en el centro de esta teoría del espejo. Eh, y el espejo es algo crucial para comprender cómo se constituye este yo y su anclaje imaginario. Con esto, digamos, precisamos enseguida que para Lacan el yo es imaginario. ¿Qué quiere decir que es imaginario? ¿Que no existe? No, que es una imagen. A mí esa precisión, a pesar de que parezca idiota, me parece necesaria. El yo es una imagen. Y es una imagen a la que Lacan le va a poner apellidos. Es una imagen alienada, imagen enajenante. Es una imagen que nos constituye. Es una imagen que va a tener un punto de fijeza, de cristalización y que me va a permitir tener la sensación de ser. Pero es una imagen construida que no viene de mí. Este es un buen momento para estar viéndoles a ustedes los rostros, porque no veo aquí la cámara de nadie, pero sería un buen momento para interactuar así sea con las miradas, porque no sé bien cómo cae esto, teniendo en cuenta que hay un público variado. Pero bueno, avanzo como si ustedes me estuvieran entendiendo. No puedo hacer de otro modo porque si no, no avanzaría. Así como la relación de cada sujeto con su propio cuerpo y con la imagen que de sí mismo puede sostener. Es decir, el estadio del espejo, repito entonces, ocupa un lugar crucial para comprender cómo se constituye el yo y su anclaje imaginario, así como la relación que cada sujeto tiene con su cuerpo y con la imagen que de sí mismo puede sostener. Uno puede preguntarse si nosotros somos un cuerpo o si tenemos un cuerpo. Si uno está situado en una episteme lacaniana, no somos un cuerpo, sino que tenemos un cuerpo.
Y eso es una diferencia tremenda, porque eso nos pone, digamos, ante cuestiones también complejas y el hecho de que no tenemos, digamos, un acceso real a esa dimensión corpórea, más que por lo imaginario, por la imagen que construimos. Eh, por eso no sería lo mismo cuerpo que organismo. Para el saber médico lo importante es el organismo, sin duda. Pero miren que ese organismo es totalmente ajeno a nosotros. Nosotros tenemos una imaginarización que nos permite tener un cuerpo, pero del organismo no tenemos ni idea. El saber médico, por ejemplo, es una forma de hacer, de nombrar esa dimensión orgánica. Es una dimensión orgánica que incluso por más saber médico que tengamos, tiene ciertas cuestiones de real, y de real no quiere decir biológico, sino de imposible de simbolizar, y por eso es posible que, por ejemplo, ocurra estas cosas que no sé si han visto en las películas, no sé si en las películas de antes o lo habrán visto, por ejemplo, cuando en las películas, en las series dicen algo que parece como medio un chiste, de que la operación fue un éxito, pero el paciente murió, porque siempre hay algo de incomprensible en esa dimensión orgánica, pero esa dimensión orgánica para nosotros que existe, ¿cierto? No sería posible como de poner en marcha lo humano sin la imaginarización. De tal suerte que Lacan dice, no nacemos con un cuerpo. Lo que nace es el pedazo de carne, el organismo. Y ese organismo está allí, entre comillas, completo, salvo si hay alguna dificultad. Ven que las padres cuando el niño nace lo que miran siempre es precisamente que venga completo ese pedazo de carne para que funcione bien. Pero rápidamente ese pedacito de carne se le pone un nombre, se le dice Mario, Mario Alberto, y no Yepes, Pertus. Y ya eso cambia el hecho de que sea un pedacito de carne, entra en el circuito del significante y entra en el vínculo con el otro, que lo ha imaginado, que lo ha deseado. Y ese pedacito de carne completo no va a poder funcionar si no se imaginariza, es decir, si no se construye una imagen sobre eso. El planteamiento comienza con una afirmación radical, que ya la dijimos aquí, además, el lenguaje precede al sujeto. Antes de que el infante, además esta palabra infante es una palabra interesante que Lacan retoma en la etimología del latín, del infans, el sin palabras, porque el lenguaje está antes. Pero eso no quiere decir, a propósito de las precisiones a las que nos ha invitado David, que esté el habla. El habla en este caso está en el campo del otro, que sería el ser hablante. El infans es un sin palabra, no está en el campo del habla, pero sí está en el campo del lenguaje, incluso antes de nacer. No sé, y si por ahí está Jubei o David, si esa es una de esas cositas que parecen quedar allí como una confusión entre los psicoanalistas, pero a mí me parece que Lacan allí es preciso. Hay una anticipación del lenguaje, pero que obviamente eso no tiene nada que ver, digamos, con la dimensión de la palabra o del habla. El niño al nacer ya está en el campo del lenguaje, o por lo menos eso se espera, incluso antes de su nacimiento, porque estamos hablando del campo del otro, con mayúscula. Antes de que el infante pueda articular palabra alguna, incluso antes de que pueda reconocer su identidad, su unidad corporal, ya existe una red simbólica que lo nombra, lo antecede y lo espera. Miren que ustedes, por ejemplo, yo siempre pongo a pensar en esta vía. Quizás una de las cosas más sagradas para ustedes es la noción de Dios. Y ustedes creen que eso es esencial para ustedes. Pero eso de esencial no tiene nada, porque si usted hubiera nacido en la China, creería en otro tipo de experiencia religiosa, en otro tipo de deidad, para ser más preciso.
eso de esencial no tiene nada. Usted llega y se encuentra con una red simbólica que lo antecede, que lo espera. No podría, yo creo que no es preciso decir que la red simbólica me espera. Ahí tenemos que introducir la encarnadura, es decir, un sujeto o que este otro tenga una encarnadura, porque el otro con mayúscula en Lacan podríamos decir que es el tesoro de los significantes, pero eso es abstracto. Eso no me espera a mí. ¿Por qué me esperaría? La cultura, ¿por qué esperaría que yo naciera? Pero hay dos seres de carne y hueso, si somos muy clichésudos y creemos, digamos, como el cliché de la familia, que hay papá y mamá, esos dos seres de carne y hueso quizás sí me esperan y tienen unas expectativas conmigo. Y hay un deseo esperándome que incluso estos seres de carne y hueso ni siquiera pueden ubicar con propiedad, con todos los líos que estos seres de carne y huesos tengan, que no están casados, que se casaron pero son infelices, que él tiene otra mujer y la mamá es la moza, es decir, todas las vicisitudes de lo que en psicoanálisis se llama la novela familiar. Entonces ya existe una red simbólica que me nombra, pero a partir de que está encarnada en unos seres, digamos, para decirlo en términos lacanianos, en unos seres hablantes, en unos hablantes seres que le dan carne a este asunto, digamos, de la red simbólica, de este universo del significante, en el cual también están inscritos además. Entonces, ¿de qué se trata esto? Del deseo de los padres, estas herencias simbólicas, los discursos que rodean la llegada de un niño. No será lo mismo nacer en China que nacer aquí en Colombia. Mire que hay hasta memes sobre eso, que el primer mundo, que el tercer mundo, que cuando usted nace y escucha por ahí que, por ejemplo, aquí en Barranquilla que suena la cosita del peto. Eh, pero no estoy diciendo como que es mejor o peor. Estoy diciendo que es fundamentalmente distinto, porque las discursividades son totalmente distintas. Así, Lacan señala que el ser humano, ese pedacito de carne, es sumergido en un baño del lenguaje, una carne viviente, el viviente también se dice, expuesta a las significaciones de un otro preexistente que estructura su experiencia. Estoy seguro que la respuesta a esta pregunta va a ser la misma y por favor alguien que responda. Cuando un niño nace, ¿qué es lo primero que hace? Alguien que me diga. Bueno, una de las primeras cosas que espera al momento de adaptarlo es que llore, que es un signo de respuesta respiratoria. Exactamente, exactamente, estrenar los pulmones, ¿cierto? Pero mira, Carlos, que la forma como lo nombras ya implica, digamos, que entra en el sentido. ¿Por qué? Porque has dicho llorar. Y lo que el niño hace, bueno, le llamamos llorar, pero sí lo es. El niño hace un ruido y ese ruido tiene que ver con estrenar, como tú lo dices, es un signo de que se espera para saber que puede respirar. Es un ruido, es un grito. Pero si el otro ve en eso un ruido, ese niño no empieza bien. No empieza bien porque el otro le da una significación particular. Lo hace entrar enseguida en el discurso. Le dice llora, el niño lloró. Y miren que el llanto, eso que nosotros llamamos llorar, va a vincularse luego con otras cosas que también son fisiológicas, pero que también están en el campo del sentido, porque el niño empieza a llorar por el hambre, porque extraña al papá, etcétera, etcétera. Es decir, lo que yo quiero decir es que muy rápidamente ese pedacito de carne, ese organismo que viene al mundo, entra en el campo del sentido y las significaciones del otro. Si el otro no reconoce ahí un llanto, si no siente incluso esa emoción
sí, para decirlo en términos psicológicos, si quieren, esa emocionalidad implicada en eso que el niño está haciendo, la cosa no empieza tan bien, porque no es un ruido para el otro, debería ser un llanto. Y el otro le va a empezar a dar significado a ese llanto. A veces son significados que son totalmente arbitrarios. Es que él a esta hora espera al papá que llega del turno, salió del turno y entonces el papá llega y ya él extraña al papá o ella extraña al papá. Em, bien. Este baño de lenguaje simultáneamente lo que hace posible es simultáneamente lo que hace posible la constitución subjetiva, es decir, cómo se constituye un sujeto. Miren, en Lacan no hablamos de individuos. El individuo es un ente biológico. ¿Hay individuo en lo humano? Seguro que sí, pero no es nuestro campo. Podría ser, por ejemplo, campo de la medicina. Pero la dimensión subjetiva, la dimensión de sujeto, es una dimensión del lenguaje. Tiene que ver con todo el universo de sentido, del significante, de las palabras. Entonces, repito, este baño del lenguaje es simultáneamente lo que hace posible la constitución del sujeto y lo que introduce una ansia irremediable. Es decir, el sujeto nunca es dueño absoluto de sí, pues desde el inicio se encuentra atravesado por las palabras y los discursos que lo exceden, lo preceden, lo anticipan. No es causa de sí mismo el sujeto. Miren, a ver, que a uno en primaria le enseñan lo obvio. En primaria te enseñan, cuando ves los seres vivos, te enseñan, digamos, la sexualidad. Primero te la van metiendo un poco como en el sentido científico. ¿Cierto? De que hay distintos modos de reproducción, etcétera, etcétera. Te enseñan la célula, te enseñan cómo el espermatozoide, el óvulo aparece, digamos, como la cría humana, etcétera. Cuando yo digo que no es causa de sí, miren, ni en lo biológico somos causa de sí mismo, porque yo no me creo a mí mismo. Pero, digamos, en un sentido subjetivo, en eso que se configura biológicamente u orgánicamente, no está causado todavía lo que vamos a llamar en psicoanálisis el sujeto. Es decir, en mi biología no viene esta atribución subjetiva. Y esto tiene implicaciones interesantes para la clínica, sin ninguna duda. Muy por encima podríamos decir entonces que este sujeto que se constituye, por el hecho de decir ahora mismo se constituye, es una construcción, se constituye, no es algo que viene dado, no es una esencia, no es una sustancia que viene con lo orgánico. Desde el punto de vista orgánico y perceptivo, el pequeño humano nace en un estado de impotencia motriz y de fragmentación vívida. Es decir, el ser humano es impotente de moverse. Miren que el ser humano es un mamífero, es un primate, pero es un mamífero bastante particular. A ver, que los mamíferos se caracterizan precisamente por esta situación de dependencia, con lo que en la especie humana llamamos la madre, ¿cierto? Porque, pues obviamente tiene que ver, digamos, con este hecho del mamífero en el sentido de que es amamantado, pero también que esto genera cierta dimensión de dependencia con esa figura que amamanta. Pero en la especie humana hay un plus y es que, por ejemplo, digamos, otros mamíferos a la hora están caminando. Nosotros no caminamos a la hora. Nosotros tenemos que estar encima del cuerpo del otro, más o menos. Obviamente ustedes saben que esto no es así, más o menos como unos 12 meses. De cierta manera ya esto lo había trabajado Freud y es como Freud lo dice como una posición de indefensión, fragilidad, desamparo también. Y esto tiene que ver con razones biológicas. El bebé o la cría humana no puede durar, digamos, en el vientre materno el tiempo requerido para su maduración porque nuestra biología o nuestra evolución ha configurado, digamos, los cuerpos de un modo tal que no sería posible que ese bebé naciera. Entonces tiene que nacer en un momento en donde no ha llegado a una maduración tal que pueda valerse por sí mismo como otros mamíferos, como que a la hora.
están caminando. Y eso no es sin consecuencias. De hecho, este problema ya lo había pensado Freud y la consecuencia inmediata que Freud propone para esto, de esta indefensión, de este desamparo originario, es la dependencia. Estamos condenados a las relaciones con el otro. Entonces, Lacan va a acentuar esto, aquí en esta tesis del espejo, lo han trabajado, digamos, como otros psicoanalistas. Ustedes saben, bueno, los primeros psicoanalistas fueron médicos. Hay un médico pediatra muy interesante, no recuerdo si Carlos es pediatra, creo que me habían dicho que sí. Le recomendaría leer Donald Winnicott, por ejemplo, que es un pediatra muy interesante que tiene algunas ideas sobre el psicoanálisis con niños y trabaja mucho este tema de la función materna para el lactante, el tema del sostenimiento, de que literalmente el niño debe estar encima del cuerpo de la madre y la pregunta sería eso, ¿qué efectos tiene? ¿Qué efectos tiene eso, digamos, en lo que, en lo que posteriormente, digamos, serán como los rezagos de esa vida infantil? Y por otra parte, además de la impotencia motriz, de que el niño no puede moverse porque no ha tenido, digamos, bueno, el proceso de maduración, digamos, todo este tema del desarrollo, que no es el campo específicamente del psicoanálisis, es un proceso continuo que va hasta la muerte, obviamente, pero la forma como se sucede en la infancia es muchísimo más fuerte y mucho más rápida. Em, pero imaginarse un lactante es imaginarse a alguien que uno lo coloca en la cama y que no puede hacer nada, ¿cierto? Eh, la idea que tiene Lacan, adelantándome un poco, es de que hay un momento, a ver, recordemos que Lacan es médico y tiene, digamos, un paso por la neurología y luego tiene un doctorado en psiquiatría. Y la idea que Lacan tiene es que hay un punto en donde dice él hay una ruptura entre la maduración neurobiológica y lo que él llama en ese texto específico la maduración psicológica, que es a partir de la captura imaginaria del cuerpo, que separa el cuerpo, dice, del organismo, dice él, que para poder mover ese organismo el niño tiene que construir la imagen del cuerpo, y eso no viene en la biología, dice Lacan. Y ya antes de esto, antes de esa construcción, entonces está eso que hemos llamado aquí una impotencia motriz, o como lo decía Freud, un desamparo originario, una posición de indefensión o de inmaduración, inmadurez, digamos, neurobiológica, que hace que Lacan traiga, digamos, otra noción también de la neurología de su época, que es dice él, es una experiencia propioceptiva que él va a llamar la fantasía del cuerpo fragmentado. Eh, digamos que en términos generales es un momento previo a poder hacerse una idea del cuerpo como imagen, en donde lo que habrían son partes, digamos, del cuerpo, aisladas, no unidas por esta imagen. Que, por ejemplo, en los pacientes psicóticos, quien haya hecho algún tipo de práctica con el paciente hospitalizado puede constatarlo. Dice Lacan que en los fenómenos psicóticos hay vestigios de esto que él llama la fantasía del cuerpo fragmentado, la incapacidad de unificar el cuerpo y por eso es posible que un paciente, por ejemplo, con diagnóstico de esquizofrenia, no duerma pensando, como decía creo que la sesión pasada, no duerma pensando que el brazo derecho va a ahorcarlo, o como el paciente que no iba al baño porque decía que cada mañana el hígado se le iba por el retrete. Em, Entonces, repito, desde el punto de vista orgánico y perceptivo, el pequeño humano nace en un estado de impotencia motriz y de fragmentación a nivel de la fantasía, un cuerpo que aún no puede sostenerse ni coordinarse. Eh, Insisto que la idea de Lacan es de que esto no solo se explica por la maduración biológica, sino por la captura imaginaria. De hecho, para él, la maduración biológica
sin la captura imaginaria, la construcción imaginaria, no va a permitir una apropiación del cuerpo y va a proponer, por ejemplo, problemas del neurodesarrollo. Yo no me voy a meter por ahí, pero esto daría para pensar lo que ustedes quieran en términos de la clínica infantil. Les remito a autores, por ejemplo, vayan a leer Robert y Rosine Lefort, que son dos autores contemporáneos con Lacan que hacen unos trabajos muy, muy interesantes con niños con lo que hoy llamaríamos problemas del neurodesarrollo, en donde incluso se encuentra niños que hoy serían diagnosticados como niños autistas. Entre paréntesis, y es algo que no voy a desarrollar aquí, para el psicoanálisis el autismo es una forma de psicosis. Miren que el autismo está categorizado en el DSM como un trastorno del neurodesarrollo. Sin embargo, no hay ninguna prueba fehaciente, hay hipótesis científicas muy serias y rigurosas, todo lo que ustedes quieran decir, pero no hay ninguna prueba que determine, digamos, una causa neurobiológica del autismo, y eso se constata rápido, y es que el diagnóstico de autismo no es neurobiológico, sino es clínico, es decir, observación de signos y síntomas. De hecho, si algo en todos esos exámenes que hacen para diagnosticar autismo a nivel médico sale, digamos, anómalo, eso sería un punto para no diagnosticar autismo. Lo sé porque lo he vivido con casos muy cercanos. Esta vivencia de la motricidad dispersa se acompaña de una percepción caótica de sensaciones parciales y de zonas erógenas cuya integración todavía no ocurre. El infans experimenta su propio cuerpo como un mosaico de sensaciones dislocadas. Este estado primario es lo que Lacan denomina cuerpo fragmentado, un cuerpo que no se siente como una unidad continua y que se haya expuesto a la intrusión del goce y la alteridad. Frente a esa vivencia de fragmentación, la experiencia del espejo permite un giro decisivo. Cuando el niño es sostenido frente a un espejo, ya sea un espejo literal o la mirada de un adulto que le devuelve su imagen, adviene una experiencia inaugural. Adviene una experiencia inaugural, el reconocimiento de una forma total. En el reflejo, el niño percibe una imagen que parece unificada, cerrada, coherente. Este contraste entre la vivencia caótica del cuerpo y la imagen especular integra por primera vez una figura que puede ser asumida como propia. Pero miren la paradoja, esa figura que puede ser asumida como propia es una figura que está en el exterior y es algo a lo que él se va a identificar. Hay una expresión muy interesante en el texto de Lacan sobre el estadio del espejo, remitiría que se lo vayan a leer. Se llama el estadio del espejo como formador del yo-ye, tal como se nos revela en la práctica analítica. Es uno de los textos en donde pueden ir a buscar esto. El otro podría ser, en el seminario 1, un texto que se llama La tópica de lo imaginario, en donde propone esto que decía ahorita, que había un punto de ruptura entre la maduración neurobiológica y la construcción de la imagen. Y en ese texto del estadio del espejo, Lacan propone que la identificación en psicoanálisis se entiende como aquel cambio que se sucede en un sujeto cuando incorpora una imagen, porque la imagen está en el exterior, no es algo que venga, digamos, con ese paquete biológico. Se requiere de una imagen foránea, ¿cierto? De una imagen que venga del campo del otro y que para Lacan tiene un efecto especular. Por eso Lacan dice estadio del espejo, no se está refiriendo exactamente al espejo plano, pero también porque nuestros niños, digamos, tienen esa experiencia del espejo, pero él dice es una experiencia especular por el hecho de que esta imagen es foránea, es una imagen ajena, ¿cierto? Que él va a vivir como propia, como cuando yo digo, mira cómo me veo, mira cómo me veo allí de bonito o de feo, qué sé yo, según como cada quien esté vestido con su imagen propia, que esto es de lo más frágil que hay además. Incluso tenemos una experiencia bastante particular con nosotros mismos. No sé si se han visto en una foto
Bueno, ahora que los celulares permiten tomarse fotos a toda hora y en todo momento, van y le toman una foto en un momento en donde usted no ha encontrado su punto fotogénico. Ven que la gente tiene que un punto fotogénico, hacen así, miran así, porque de este ladito tienen, digamos, como mejor registro. Pero alguien va y le toma una foto en donde usted no está posando y usted no se reconoce allí. Pero ese es usted. ¿Cómo hace uno para decirle que ese que está ahí bostezando es él, cierto? O ese que se está riendo casi que con una fractura de quijada es él o es ella, porque no se reconoce. De las cosas que siempre digo es, por ejemplo, de las cosas que uno hace inicialmente al levantarse, es ir al espejo. Y en la noche uno va a ver si esa imagen no se le ha desarmado, si todavía sigue allí esa imagen que uno ha forjado. Lacan afirma que esta identificación imaginaria inaugura el sentimiento de dominio y de unidad. El niño puede exclamar un triunfo jubiloso ante esa imagen. Ese soy yo. Si ustedes leen la frase, es totalmente paradójica. Como cuando yo digo, no sé si pueden entenderlo ahora mejor, yo soy Jorge López, es decir, eso lo puedo reemplazar perfectamente por un yo soy él. Cuando digo eso o ese soy yo, es una frase absolutamente paradójica, porque si tengo que decir ese soy yo, no cabe la frase yo, sino que yo soy ese. Y lo podemos reemplazar, como juega Lacan con eso, citando a Arthur Rimbaud, yo soy otro. No, yo soy yo. Ah, es que yo soy yo y tú eres tú. Creo que todos hemos dicho eso. En una pelea, sobre todo, se nos escapa. Yo soy yo. Pero es una frase completamente falsa. Lacan dice, es más adecuado, como dice el escritor, yo soy otro. Ese soy yo. Miren que uno le dice eso al niño, de hecho. Esa chiquita tan hermosa es la princesa del papá. Mira la princesa del papá, etcétera. Sin embargo, este reconocimiento es simultáneamente un desconocimiento. Esa imagen unificada no corresponde a la experiencia vivida del cuerpo, sino que es una ficción anticipadora de la unidad que el infans no posee. Así, la imagen especular es siempre ajena y prestada, un montaje que provee una forma coherente, pero totalmente ilusoria, totalmente ilusoria. Pensar esto en la clínica es muy interesante y traigo casos hoy, pues son casos, traigo un caso tomado de mi clínica y unos casos generados aquí con algunas instrucciones, aprovechando, como habíamos dicho, el tema de la IA, a ver si nos ilustra un poco. Pero, ¿qué consecuencias tiene esto? De que mi identidad sea ajena, prestada del otro. Es un montaje coherente, pero ilusorio. Yo soy yo, no aplica ahí. Es que yo soy así. Hay algunos más atrevidos. Dicen, esa es mi esencia, es mi verdadera esencia. La constitución de la imagen del cuerpo supone entonces una operación fundamental. El niño se aliena en la imagen especular y en la mirada del otro. Esta alienación es constitutiva. La imagen que le otorga cohesión subjetiva proviene de afuera. A partir de este montaje imaginario, el yo comienza a organizarse como una forma que vela la falta y la dispersión. El estadio del espejo en este sentido la matriz de lo que, por ejemplo, Freud va a llamar el narcisismo y la raíz de las identificaciones futuras, puesto que la identidad del sujeto quedará para siempre sostenida en estas imágenes y además incluyan allí en esos significantes que le son ajenos y exteriores. Este proceso no se puede pensar sin eso que hemos llamado arriba el baño del lenguaje, que acompaña y sostiene la escena. Piensen en la escena, por ejemplo, frente al espejo. La madre o quien sostiene al niño frente al espejo no solo le muestra la imagen, sino que la nombra, la interpreta y la carga de sentido.
El niño escucha que esa forma en el espejo es él, su cuerpo, su nombre. El lenguaje rodea la imagen especular y la escribe también en una red simbólica. Por ello, el yo no es únicamente un efecto de la identificación imaginaria, sino que se articula entre la intersección entre esta imagen y el significante. Por eso yo soy Jorge, no, Jorge López. Y un significante nunca está solo, ni en Saussure ni en Lacan, porque el significante está en un sentido, digamos, de la diferencia. Tiene que estar acompañado de otro, otro y otro y otro y otro. Entonces yo soy Jorge López, sí, Jorge Luis, como Jorge Luis Borges, el padre que escribía poesía, enseñaba literatura, bla, 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 bla. Entonces no es solo una imagen cristalizada de mí, del otro, para ser preciso, con la ilusión que es mía, sino esto articulado al campo del significante. En suma, esta tesis del espejo muestra que la constitución del sujeto es inseparable de la escisión. Mientras el cuerpo se siente fragmentado, la imagen unificada viene de la afuera. Y solo a través de esa operación de alienación el sujeto puede hacerse una representación de sí mismo. Totalmente paradójico. Yo no sé si ustedes logran captar esto. La representación del llamado a sí mismo como una ilusión, porque no es mía, sino que es ajena. No hay forma de tener, digamos, un sentido de identidad si no es plagiando de cierta manera. Por eso Lacan tiene algunas orientaciones bastante interesantes sobre este tema del plagio, incluso el tema de la citación. Em, el inconsciente en cierta manera es un plagio, que el inconsciente es el discurso del otro, dice Lacan. Pero esa representación será siempre precaria, sostenida en una ficción estabilizadora. Yo diría precaria y hasta cierto punto necesaria, pero es de las primeras cosas que deben caer en un análisis. Uno tiene una idea de que un análisis más o menos está funcionando cuando en esas entrevistas preliminares uno tiene la sensación de tener que preguntarse quién diablos soy entonces, de qué se trata todo esto, quién soy, bueno, o lo que yo suponía que era, empiezan a decir los pacientes, ya ni sé. El niño se aliena en la imagen que el otro le devuelve y esa alienación funda la subjetividad. El cuerpo propio entonces no es una evidencia, sino una construcción que se organiza entre el lenguaje y la imagen. El campo de los hechos será el organismo, campo de la medicina, de la biología, etcétera, qué sé yo. En un psicoanálisis interesa el cuerpo, claro, porque el cuerpo es imaginario. Y por eso, de hecho, el psicoanálisis empieza así, con mayormente mujeres que enferman, entre comillas, del cuerpo. Freud es médico y puede dar cuenta que el saber médico no alcanza para explicar eso que aparentemente estaba en el organismo. Y se da cuenta que había como otra cosa ahí enferma que no era el soma. Bien, voy a pasar a unos casos, no sé si quieran preguntar algo. Buenas noches, profe. Yo dejé una preguntita en el chat. Si quieres puedes leerla. Preguntaba que si la percepción distorsionada del cuerpo propio que desencadena diferentes trastornos alimenticios podría explicarse con el concepto de cuerpo fragmentado, algo así como esa experiencia caótica inicial no resuelta. Sí, pero yo creería que puede entenderse más que con el cuerpo fragmentado,
Bueno, habría que ver de qué fenómenos estamos hablando. Dices percepción distorsionada del cuerpo. Por ejemplo, eso que llaman la dismorfia corporal, alguien que se ve gordo y está flaco. Habría que ver exactamente, digamos, como de qué se trata. Pero, por ejemplo, fenómenos como la anorexia y la bulimia, en donde sucede algo más o menos como lo que he dicho, de que alguien se vea gordo, así esté flaco. Yo no sé si exactamente podría ser con el cuerpo fragmentado o si podríamos pensar simplemente que esta teoría del espejo, al proponernos que el cuerpo es una imagen, podría dar lugar para relaciones problemáticas con el cuerpo. Ven que hay personas que pelean con su cuerpo. No, quizás no hasta el punto de tener una imagen distorsionada o una percepción distorsionada, pero eso deja lugar a que uno pueda tener una relación complicada con su cuerpo propio, lo cual además es una frase bastante rara por todo lo que hemos dicho. Pero lo que quiero decir, digamos, es como que esta teoría del espejo nos permite entender que no somos un cuerpo, sino que tenemos un cuerpo. Y con este cuerpo podemos tener una relación difícil. Y es posible que yo pueda, no sé, como hemos dicho en otros espacios, que yo pueda creer que soy bonito siendo feo, aunque obviamente esto es relativo, porque la noción de belleza, ustedes saben que es histórica y cultural. Pero no sé si sea exactamente como lo del cuerpo fragmentado. En los fenómenos psicóticos, sí. O sea, si esta percepción distorsionada del cuerpo es un fenómeno inherente a una estructura psicótica, quizás si nos serviría esta noción del cuerpo fragmentado, es decir, de algo que no puede constituirse. Pero sería interesante pensarlo, porque generalmente cuando uno habla de anorexias y bulimias, no lo piensa en el sentido estructural. Ustedes, bueno, no sé si lo saben, pero el psicoanálisis habla de psicosis, perversión y neurosis. Eh, si esta percepción distorsionada del cuerpo está del lado de la psicosis, es muy posible que sí nos sirva mucho este concepto del cuerpo fragmentado, ¿cierto? Porque sería algo al estilo de lo que dije ahorita, como de este paciente que no duerme porque cree que el brazo derecho lo va a ahorcar. Pero sería, pues, para mí sería como precisar a nivel estructural de qué estamos hablando, porque no todos los trastornos alimenticios son iguales. No me refiero al diagnóstico, de que hay bulimia, de que hay anorexia, de que hay pica, no, sino de que incluso en las anorexias hay formas estructurales distintas. Para el psicoanálisis, digamos, este tema de los trastornos es irrelevante porque para el psicoanálisis es una forma errónea de ver los fenómenos de la clínica. Entonces yo creo que hay unas anorexias del lado de la psicosis, generalmente además hay como cierta tendencia hacia allá. Y allí sí serviría esto que te estás proponiendo, pensar como que algo del cuerpo no se constituye. Sería, digamos, todo un campo de investigación fascinante, pensar esta percepción distorsionada, por ejemplo, en la anorexia, pero del lado de la psicosis, como algo del cuerpo que no se logra constituir. Eh, Sin embargo, no es como lo único. Y yo insisto que, por ejemplo, para el psicoanálisis este tema de los trastornos es como irrelevante, porque sería más pensado como el lado estructural. Y si estamos hablando de una psicosis, sí, algo de la imagen no se constituye. Sería muy bonito, por ejemplo, en Barranquilla no existen estos espacios, pero en otras ciudades como Medellín, Buenos Aires, qué sé yo, hay una práctica que Lacan sostiene y es una entrevista con pacientes hospitalizados en salas de psiquiatría y generalmente son pacientes psicóticos. Uno hace una entrevista en público y luego de que el paciente se va, se genera una discusión. Allí podríamos capturar eso que tú dices, digamos algo como, a ver, tú traes el cuerpo fragmentado cuando le explicas, se entiende un poco mejor, bueno, aquí está escrito,
lo que quieres decir es como algo no constituido en el lado de la imagen. Sería genial, pero bueno, en Barranquilla no existen estos espacios. No sé si doy respuesta como a lo que tú preguntaste, Yulisa, o si quieres contrapreguntar. No, sí, sí, ya está más claro. Gracias. Jorge, bueno, buenas noches. Yo quería preguntar, o no sé, comentar. Cuando hablamos bueno, el niño es un ser, una bola de carne que tiene pelos, simplemente. Eh, Está fragmentado, obviamente, pero no se identifica como, no sabe sus partes, digo yo. Pero cuando uno crece, igual también, cuando uno dice esa frase, yo no soy yo, bueno, no sé si tiene que ser lo fragmentario con eso que dice que yo no soy yo, cuando uno, eh, por ejemplo, yo tenía la tendencia, yo era muy, ya he cambiado, pero si me subía mucho la rabia, yo podía voltear mesas y cosas así, unas cuestiones sórdidas que me parece hoy. Creo que yo me vio una vez un estado así que iba a tirar como un celular por allá, pero en fin, una locura, pero ya. Pero te voy a decir, yo no me identifico ahí, pero en última, con el tiempo uno sabe que uno también es eso. O sea, porque uno llega a aprender con el psicoanálisis que el sujeto es un ser dividido. Lo fragmentario y lo dividido son dos cosas o son, lo dividido es una extensión también lo dividido es una extensión de lo fragmentario. Pregunta. Esa es una buena pregunta, porque mira, en la línea de lo que tú decías con la utilización de la lingüística en psicoanálisis, a veces utilizan de manera indiscriminada como los conceptos, fragmentado, dividido, ¿son lo mismo? Yo creo que no. En este contexto, lo fragmentado, por ejemplo, en la pregunta de Yulisa, es fantasía del cuerpo fragmentado, ¿cierto? Que no tiene que ver con la división subjetiva, necesariamente. Fantasía del cuerpo fragmentado es una experiencia propioceptiva. Tú lo dices de manera jocosa, el niño es una bola de carne, Lacan dice un pedazo de carne, somos un organismo. Y este organismo tiene una dimensión biológica, a esa dimensión biológica se le agrega un nombre y debe construir a partir del otro una imagen alienada. Y Sí, eso resuelve, digamos, algo de el poner en marcha eso humano de caminar, de correr, de hablar, de relacionarse con el otro a partir de este estadio del espejo. Hay casos en donde esto no se resuelve. Y estos casos, por eso le responde a Yulisa, corresponden mayormente al campo de la psicosis, ¿cierto? Entonces la división subjetiva me parece que está como en otro plano. Y que además hay muchas formas. Yo creo que ese podría ser un buen trabajito, ¿sabes? Tratar de precisar a qué llaman los psicoanalistas la división subjetiva. Porque yo sí creo que lo usan indiscriminadamente, incluso ya a veces hasta meten a Freud. Hablan de división, fragmentación, escisión, la escisión del yo freudiana. Y yo creo que, por ejemplo, Lacan cuando habla de división subjetiva, habla de la división entre el saber y el decir. Dice más de lo que sabe más de lo que dice. Por ejemplo, es una de las formas de explicarlo. Pero esa no tiene nada que ver como con el cuerpo fragmentado. ok, te entiendo. Sí, Lo que es como dices tú, de pronto para nosotros pueden ser sinónimos, que los sinónimos completamente no existen, pero digamos, es un sinónimo para nosotros los mm, fragmentarios, no tiene que ver con eso. Ahora, claro. quería comentarte algo adicional, que es lo del cuerpo, cuando estaban hablando un poco, por ejemplo, a veces uno no, por ejemplo, yo no suelo ver fotos mías de hace muchos años, o sea, ni de niño me da nostalgia y de hace unos años me veía muy flaco, digamos. Yo cuando comencé a hacer, me comencé a tatuar, hago ejercicio, tengo piercing, entonces yo siento que uno está en una búsqueda también de Sí, la construcción de un cuerpo, hacerse digamos, un un cuerpo, cuerpo claro.
hacer su cuerpo donde uno se sienta cómodo o algo así, pero eso me resulta un poco que tiene que ver con la falla, no sé si es falta estructural, no sé, o con la castración, porque en todo el tiempo eso es algo que en últimas no se satisface. Cuando uno va al gimnasio, los primeros, incluso hasta de una manera, o sea, cuando uno va al gimnasio al principio, pues uno no ve unos grandes cambios, ya a los 3 meses ya uno ve cambios y uno, si son como yo obsesivo, entonces va a continuar en esa búsqueda, pero entonces llega un punto donde uno, hay cosas que ya a uno no le gustan de su cuerpo. eh, y yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo me hice algunos tatuajes al principio, yo sentía cuando me los veía que siempre me hicieron falta. O sea que yo no los tenía, pero cuando me lo hice yo dije justo así. O sea, yo, esa imagen de mí, que estaba en mi, no sé si en mi inconsciente, eh, la pude ver un poco cuando yo me hice unos tatuajes. Yo dije, yo siempre debí haber tenido estos tatuajes ahí. Pero hablaba que es una falta que tiene que ver con la castración, supongo, porque eso es algo que no se detiene, por lo menos en mi caso. Yo sigo yendo al gimnasio, siempre encuentro una falla, siempre me estoy tatuando, siempre estoy buscando. O sea, voy en esa búsqueda de una construcción de un cuerpo que en última, que se me parece como al deseo, que es una cuestión, que es un horizonte, pero es una cuestión que no sea Satisfecha. satisfecho, total. Bueno, yo creo que no fui claro cuando, mira, esto que tú dices es lo que yo intentaba decirle a Yulisa ahorita. Y es que siempre hay una percepción distorsionada del cuerpo, siempre. Por eso uno tiene la teoría del espejo da lugar a pensar que uno se relaciona con el cuerpo, ¿cierto? Y se puede relacionar de una manera más o menos buena o de una manera más o menos mortífera, qué sé yo, no sé. Pero, digamos, es como si en ese mundo o en ese universo del lactante, algo se constituye de su imaginario y permite una imagen cristalizada. ¿Cristalizada por qué? Porque es fija, ¿cierto? La imagen siempre es como algo inmóvil, alienante porque no es mía, pero totalmente necesaria porque algo debo ser que me diferencie del otro. Pero eso a lo largo de la vida tiene variaciones. Entonces, por un lado, siempre hay una percepción distorsionada del cuerpo propio. Por eso decía ahorita que uno puede ser maluco y creerse muy lindo, o ser muy lindo, cumplir con los cánones de belleza establecidos por la sociedad que le tocó a usted y sentirse muy feo y andar sufriendo. Pero además, no solo hay siempre una percepción distorsionada del cuerpo, sino que es como si en la adolescencia tocara como construirse nuevamente un cuerpo. Ven que el cuerpo cambia y hay que duelar el cuerpo infantil, por ejemplo. Y entonces, esta fragilidad de lo imaginario, o sea, lo imaginario te da la ilusión como de un punto cristalizado y de fijeza de lo que eres, pero cada tanto eso se va moviendo. eh, no se puede echar en el mismo saco todo. Por eso le decía a Yulisa lo mismo que te voy a decir a ti ahora. Así como no todos esos problemas alimenticios son iguales en todos, y así no tengo un problema alimenticio, para el psicoanálisis siempre hay una percepción distorsionada del cuerpo, pero habría unos trastornos alimenticios que están del lado de la psicosis, ¿cierto? Eh, no todos los casos en relación, por ejemplo, al adolescente son iguales. Ahí tocaría mirar el uno por uno de los casos y la forma como cada quien se hace un cuerpo. Eh, y uno tiene que ser muy específico porque, y, para ser precisos en lo que te quería decir, que te dije, no puedes echar en el mismo saco, o no podría yo echar en el mismo saco aquí todo, porque sí, hay algo como que no se complace, pero no es lo mismo como estas pequeñas obsesiones con las cirugías estéticas, por ejemplo, o hay gente que se tatúa hasta que ya no queda un resquicio, pues, digamos, de piel. Entonces, no todos los casos son iguales. Tocaría mirar el uno por uno de los casos a ver cómo de qué se trata. Juve, Hola, hola, Doc. Bueno, ahora pues te toca el tema pues
de las cirugías estéticas. Yo hace unos días estaba leyendo, bueno, hace ya varios días, un texto que se llama Cuerpos Rehechos, que incluso lo llevé al salón de clase, para hablar de este afán por uniformarnos, las mujeres, de parecer todas iguales, y rehacernos el cuerpo. Todo el mundo quiere tener las pestañas postizas, todos quieren tener los mismos dientes, los mismos tonos de cabello y los cuerpos que acuden pues al bisturí para tener, dice el artículo, para satisfacer, entre comillas, o llenar eso del fantasma masculino. Pero Puede que es ser, así. Ah, puede ser, y ese puede ser sí, un caso, es decir, como el ponerse como lo que el otro desea, como lo que colma al sí, otro, una cosa muy histérica, sí, exacto, como la mujer porque, del traqueto, del narco. exacto, la estética de la narcocultura es muy evidente, pues en Latinoamérica, la mujer con los senos grandes, con los glúteos grandes, la cintura muy pequeña y el pelo de esta manera y de la otra manera. Y que de alguna manera mencionaba este texto, yo lo llevé para precisamente que los pelados, pues, los estudiantes, perdón, reflexionaran respecto a ese ideal de lo que ellos quieren ser. Entonces, eso por un lado, porque de pronto la gente, por ejemplo, cuando una mujer se recupera de una enfermedad oncológica, pues recurre al bisturí para rehacer, por ejemplo, sus senos que fueron amputados por X o Y enfermedad, pero dice el autor que lo patológico es que cada vez que alguien se hace una intervención, nunca queda conforme, siempre hay un procedimiento que viene después, igual que sucede con los tatuajes, y menciona que eso responde a algo que se llama la imagen inconsciente del cuerpo. Menciona François Adolto, dice que eso no se va a poder nunca alcanzar. Por eso siempre estamos como en la búsqueda de, ay, ya me hice los labios, ahora me quiero pues poner los pómulos, ay, me hice los senos, pero ahora me quiero poner otra talla, o ahora me quiero explantar, o entonces, hasta qué punto eso responde a todo esto que venimos hablando del estadio del espejo, de cómo tú te haces un cuerpo en el proceso, pues, de la vida y cómo también decides rehacértelo, pues, en el caso de las mujeres, bueno, y de los hombres también, que se inyectan para que le crezcan los músculos y toda la cuestión, Claro. para satisfacer o llenar ese molde del fantasma del otro, ¿no? Sí, eh, pero bueno, ahí yo repito lo que le dije a Ulises, lo que le dije a David, que no se puede meter en el mismo saco, digamos, como todos los casos. Habría que mirar en el caso por caso qué está concernido en este afán de modificar el cuerpo, ¿cierto? Porque bien puede ser una cosa histérica, como en general, digamos, en estas mujeres de los traquetos, esta narcocultura que tú citas, pero bien puede ser otra cosa totalmente distinta, hasta una experiencia psicótica, por ejemplo, de intentar, digamos, como hacerse un cuerpo eh, por una vía totalmente distinta de la que estamos planteando acá. Ahora, por ejemplo, yo escuchándolos, lo que estamos hablando hoy del Estadio del Espejo no alcanza para explicar todo lo que ustedes están planteando. Bien que el Estadio del Espejo explica inicialmente como la dimensión imaginaria de este cuerpo, pero habrían otros conceptos que ustedes están planteando para poder, pues rápidamente han hablado de castración, de fantasma, ¿cierto? Entonces, no sería suficiente si quisiéramos hacer, por ejemplo, un estudio investigativo desde el psicoanálisis sobre este tema de las cirugías estéticas. La teoría del estadio del espejo estaría allí como un argumento teórico, pero insuficiente. Insuficiente porque habría que desarrollar otras nociones en relación a esta dimensión del cuerpo en psicoanálisis que excede esta tesis del espejo. Muy bien, nos queda poquito, pero ha estado interesante con estas preguntas. Yo creo que ahí tienen un campo de investigación enorme. Eh, el tema del cuerpo fue una cosa que a mí de las que más me impactó en mi encuentro con el psicoanálisis. Creo que todavía me encuentro investigando sobre eso, las relaciones, quizás por mi adhesión a la filosofía,
todo el tema del dualismo, el monismo y las relaciones entre cuerpo y alma, etcétera. Eh, Fue de las cosas que más me impactó. Hay algo que les quisiera recomendar antes de que se me olvide. Yo les voy a mandar por el grupo de WhatsApp una grabación. Yo creo que ya se la había mandado a David, no sé la gente de la Simón Bolívar que está aquí, si asistió ese día, pero nosotros tuvimos en la Universidad Simón Bolívar un evento de psicoanálisis en donde una colega del círculo, Paula Urdaneta, ella trabajó este asunto del cuerpo en un caso de un adolescente y trabajó este tema de hacerse un cuerpo. Desarrolla como algunas interpretaciones que Lacan hace de la literatura. eh, una autora francesa que ella llega, que es Marguerite Duras, con un texto que se llama El loco arrebato de Lord Stein, y un casito que ella desarrolla entonces hacia el final de su ponencia. Trabaja toda la tesis del espejo, se lo voy a mandar para que con eso puedan profundizar un poco. Em, Bien, bueno, no sé si hay otro comentario o si los que han hablado quieren decir algo más sobre lo que yo dije. Muy bien. Yui, me queda la duda, ¿tus estudiantes de secundaria estaban leyendo, es un texto de psicoanálisis? Es un texto de, yo soy un poco atrevida. Es Bueno, un hay que ser texto atrevidos. de Máximo Ricardo. Mis estudiantes ya saben quién es Lacan. O sea, ya yo les he explicado de décimo y de once. Es complicado, pero yo me ahorro como la carga, sino que yo los dejo hablar y ellos pelean ahí. Ese texto se llama Cuerpos Rehechos, estaba en italiano, ChatGPT me lo tradujo al español Eh, y trabaja ese tema del cuerpo, de, de cómo las mujeres precisamente, aborda un poco lo masculino, pero se enfoca más a lo femenino, cómo las mujeres intentan rehacer el cuerpo atendiendo a un fantasma masculino y terminan todos pareciéndose porque todas quieren tener, o lo mismo, todas quieren tener el mismo tipo de cabello, todos quieren tener los dientes de tal manera, todas se ponen unas pestañas que les pesan terrible y que a veces ni siquiera es cómodo para ellos, sino que responde a otras lógicas. Y ahí pues empezamos a hablar de eso. Eso a ellos les gusta, a ellos les gusta muchísimo. Bueno, y a mí también. mm, Bueno, hay buenos atrevimientos, esperemos que eso produzca resonancias. Bueno, les voy a leer rápidamente un casito, a ver, trae varios, pero de modo. Bueno, este es un caso con IA. Vamos a ver qué nos ofrece. Dice Álvaro tiene 26 años, llega a consulta acompañado por su madre. Ella comenta que desde hace tiempo le preocupan ciertas conductas que se han intensificado en los últimos años. Él baja la cabeza mientras ella habla, con las manos entrelazadas, moviendo los pulgares uno sobre otro. Miren que en psicología y en psiquiatría se habla mucho y que del porte y la actitud, que son cosas sin importancia generalmente, pero que pueden tener toda la importancia. Un hombre de 26 años que llega con la madre, creo que indica bastantes cosas de entrada. Me disculpan por lo fenoménico, pero bueno. Durante la entrevista, Álvaro evita sostener la mirada, contesta con frases cortas y apenas audibles. Cuando el psicólogo le pregunta qué lo trae, se queda callado varios segundos antes de responder. Con voz apagada dice que su problema es no saber bien qué parte de él es de verdad. Al pronunciar esa frase, se lleva la mano al pecho y hace un gesto como si tanteara su propio cuerpo. Relata que muchas mañanas despierta con la sensación de que su brazo izquierdo está separado del resto. Vea pues. Debe mirarlo un rato antes de sentir que puede moverlo. A veces, cuando camina por la calle, tiene la impresión de que su nuca se hincha y se vuelve enorme. Otras veces siente que su cara se afloja, como si fuera una careta mal puesta. Le cuesta describirlo con precisión. Dice que es como si su cuerpo cambiara de forma cuando nadie lo ve. Bueno, por ahí podrían ponerse literarios y pensar si este señor Samsa, que amanece un día siendo un insecto, no podría describir precisamente esta experiencia con el cuerpo en la psicosis.
Me refiero al cuento de Kafka, por supuesto. Cuenta que prefiere mantener cubiertos los espejos de su cuarto con una sábana. La última vez que intentó mirarse fue hace 2 meses, después de que su madre insistiera. Relata que permaneció frente al espejo varios minutos, esperando algo que no supo explicar. Finalmente se apartó porque le resultaba insoportable mirarse. En la consulta no pronuncia la palabra miedo, pero su respiración se acelera cuando recuerda la escena. Durante algunas noches siente que su reflejo lo observa con intención. Bueno, es- estamos hablando sin duda, lo ven de un fenómeno psicótico. Es decir, eso que uno ve en el espejo ya no le es familiar, porque generalmente cuando yo me miro al espejo lo que digo es, ahí estoy, mira, estoy despelucado, digo yo, o estoy, mira qué lindo me veo, pero este no ve él ve que el reflejo lo mira. Mire que puede parecer idiota decirlo, pero si me miro al espejo, al frente tengo un espejo, el reflejo me está mirando, sin embargo no tengo esa sensación, porque ese que mira soy yo, mira la imagen. Si esa imagen me mira, debe ser una sensación terrorífica. Y no estamos hablando precisamente de una neurosis, sino de un fenómeno psicótico, en donde ahí sí habría un fracaso en la constitución de lo especular. Refiere que se le ocurre que puede ser otro, que se quedó atrapado ahí. Mire qué interesante, porque Lacan lo que dice es, no es posible la formulación yo soy yo, pero si alguno de ustedes andara pensando que usted es otro, está loco. Por eso Lacan dice que en la locura se revela la verdad del yo, que es en esencia paranoico, ¿cierto? Este yo soy otro es un asunto que si lo denuncias, suena rarísimo. Por eso cuando yo me presento, generalmente cuando voy a una universidad nueva, recién llegado de Medellín, me encontraba allí reunido en la sala de profes, y entonces en la reunión general y dije, todo el mundo decía, yo me llamo, ta, ta, ta. Y yo dije, a mí me llamaron Jorge López, y para mi fortuna yo me lo creí, me lo tengo que creer. Claro, todo el mundo mira al profe nuevo como loco, porque uno debería creerse lo que supuestamente es. Entonces sí, yo soy otro, pero uno se lo cree y por eso uno dice yo soy yo. Entonces refiere que se le ocurre que puede ser otro que se quedó atrapado ahí. Tener esta sensación es un asunto plenamente de la psicosis. No sabe bien por qué piensa eso, pero le ocurre de que era niño. Dice que en ese momento siente la necesidad de cubrirse la cabeza con la manta y no volver a mirar. En la sesión, mientras relata estos episodios, Álvaro cambia de postura varias veces. A ratos se encoge sobre la silla, a ratos se lleva la mano a la cara. Cuando el terapeuta le pregunta qué siente en esos momentos, dice que su cuerpo se vuelve muy grande o muy chico. Bueno, esto en psicología psiquiátrica tiene un nombre. Obviamente es una alteración de la sensopercepción, son alucinaciones del cuerpo. Y que no puede saber bien qué parte es él. ¿Qué parte es él? Cuando estoy en los salones de clase, me gusta hacer cosas muy raras. Por ejemplo, sálgase del salón y meta la mano. ¿Usted dónde está? ¿Está dentro o está afuera? Los estudiantes me miran raro, obviamente, porque es una locura. ¿Quién se va a preguntar qué parte es? Cierto, generalmente además uno se siente como arriba, uno no se siente en los pies, pero uno no se pone a pensar estas cosas, porque hay una imagen unificada, ideal, ilusoria de ese cuerpo que usted siente que es, porque usted no siente que habita ese cuerpo, sino creería en fantasmas, me imagino, o en reencarnaciones, qué sé yo. Realmente es divertido enseñar Lacan. La madre interviene con cautela, comentando que desde niño evitaba los juegos frente al espejo. Mientras otros niños parecían divertirse, Álvaro se quedaba rígido o se apartaba. Tampoco le gustaba disfrazarse ni verse en fotografías. Añade que de adolescente empezó a quejarse de que su espalda estaba mal puesta o que su cuello no era suyo. Cuando el psicólogo pregunta qué hace para calmarse, Álvaro explica que solo logra tranquilizarse si se sienta en el suelo y se cubre con una manta gruesa.
Dice que con eso siente que las partes vuelven a unirse. Durante toda la entrevista sus palabras surgen con esfuerzo, entre silencios prolongados. Al final, cuando el terapeuta le pregunta si desea continuar el acompañamiento, Álvaro asiente con movimiento breve de la cabeza. Sale de la consulta sin levantar la vista mientras su madre recoge la chaqueta que él ha dejado sobre el respaldo de la silla, bla, bla, bla. Bueno, creo que es un ejemplo bastante inspirado. Creo que ChatGPT se inspiró bastante. Nos mostró a alguien sumamente, digamos, eh, en discordancia, digamos, con ese cuerpo. Es obviamente un caso que nos acerca más bien a una psicosis. Ahí sí, algo no resuelto con ese tema de la fragmentación del cuerpo, en donde, digamos, queda para este sujeto la idea de como un tema de independencia del cuerpo y con una sensación de no ser él quien habita ese cuerpo. Bien, no sé si hay preguntas o hay comentarios. Una pregunta bueno, a mí me ha pasado todos los eventos, me ha pasado con mis amigos. Eh, bueno, un día estábamos con Carlos Manuel, que es mi amigo entre otras cosas. Y bueno, hubo una crisis psicótica particular y la gente se despersonaliza. ¿Eso cómo encaja en todo este discurso? Bueno, la despersonalización, la persona se da cuenta que está despersonalizado un tiempo después, que dice, bueno, se ve como en tercera persona. No sé si eso está, estoy tratando de ponerlo en palabras lo que yo creo. Pero tuvo una crisis psicótica, que es lo que nosotros llamamos crisis psicótica ¿Quién? en el menudeo. Una crisis psicótica es algo que ocurre de pronto un día y comienza a trastornarte un poquito, no sé. Entonces, bueno, yo estoy tratando de encajar las palabras en lo que yo creo. Trata uno la persona se empieza a ver cosas que no son, empieza a decir cosas que no son, que no responden aparentemente a la realidad contextual y comienza a delirar un poco, no sé si la palabra está bien, y puede despersonalizarse. La persona cuando ya pasa esa crisis psicótica y se observa en tercera persona, ¿cómo encaja todo ese discurso ahí? No dije mucho. Mm. ¿De quién estamos hablando? ¿Quién tuvo una crisis No, psicótica? no puedo decir en público todavía. No, eso me pasó a mí, Eh, para no echarle la culpa a nadie. no, David, yo prefiero no referirme La como a cámara, estos casos. ok. Sí, yo prefiero no referirme como a esos casos. No, 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 no sé, digamos que no conozco, que no he escuchado. Pero la psicosis tiene que ver todo con lo que estamos hablando, porque la psicosis es un fracaso en lo especular, en la constitución del yo y del cuerpo. Entonces, allí tendríamos que entrar a estudiar qué es la psicosis, cuál es esa estructura y qué lógica tiene el fenómeno psicótico. Generalmente, cuando uno ve psicoanálisis, ve teoría de la neurosis y lógica del fenómeno neurótico, el síntoma como metáfora, el síntoma histérico, conversivo, las obsesiones. Pero muy poco vemos esta lógica del síntoma psicótico porque esto es Lacan. Entonces tiene todo que ver, digamos, para despachar la pregunta muy rápido. Ahora, habría que ver si es una psicosis, porque digamos que en la adolescencia, por ejemplo, hay periodos en donde puedes sentir breves experiencias de despersonalización, por ejemplo. Ejemplos hay muchos. Digamos, en el adolescente hay la búsqueda de esto que llamamos aquí hacerse un cuerpo. Entonces, habría que ver si es una psicosis realmente. ¿De qué se trata esto que ocurrió? ¿Cierto? Alguien que hizo algo que después dice, ay, ¿qué me pasó? Pero si es una psicosis. No lo sé, no digo que no. Pero si la pregunta es si la psicosis tiene que ver con esto, yo diría tiene todo que ver. Porque el modelo teórico de Freud es para explicar la neurosis. Freud tiene unas teorías sobre la psicosis,
pero su paradigma es la neurosis. Lacan construye un psicoanálisis basado en la psicosis. O sea, aquí estamos hablando de una experiencia que explica el fenómeno psicótico, la despersonalización, la constitución del delirio y la alucinación, los fenómenos del cuerpo, la alienación. Miren que al psicótico antes se le decía el alienado. Pues tiene todo que ver, para no referirme al caso que yo no conozco. Muy bien, bueno, voy a dar cierre entonces a la grabación y dejamos allí.